Hola queridos amigos, qué gusto de saludarlos. Nos encontramos en un espacio maravilloso, en el pabellón Brasil, que es parte de la Feria Internacional del Libro Santa Cruz de la Sierra en su versión número 26. Hoy tenemos el gusto de conversar con Juan Pablo Antelo Suárez, un apasionado de la historia, la cultura y la narrativa. Nacido en Santa Cruz de la Sierra, es escritor, historiador, columnista y miembro activo de diversas instituciones culturales como la Sociedad de Estudios Geográficos e Históricos, el Comité del Bicentenario y el Comité de Literatura Infantil y Juvenil de Santa Cruz. Durante la pandemia encontró en la escritura una forma de resistencia y creatividad, y así nació Grigotá y los Guardianes del Oriente, un cómic que combina ciencia ficción con identidad cruceña, rescata nuestros modismos y tradiciones y nos propone una aventura donde los superhéroes hablan como nosotros, sienten como nosotros y luchan por preservar lo que somos. Querido Juan Pablo, bienvenido a este podcast y es un placer de verdad tenerte entre nosotros. Gracias, señor. Diga unas palabras antes que yo comience con esa entrevista. Estoy encantado de estar acá, la verdad, ver tanta gente, estar aquí con usted. Y bueno, feliz y contento, ¿no?, de participar una vez más en la Feria del Libro con mi cómic y con mi superhéroe Escamba. Qué hermoso, qué hermoso. Bueno, estamos aquí, Juan Pablo, para que este público amante de los libros, sobre todo de la aventura, de eso que nos llama la atención, que nos hace sentir, vibrar, lo que es ajeno, pero podemos zambullirnos, sumergirnos en esos mundos impensables como volar con los superhéroes. Entonces, estamos aquí justamente para que conozcan, para que lo sigan después a Juan Pablo y por supuesto que le compren los libros. ¿Dónde estás vendiendo tus libros? Ahorita estamos aquí en el pabellón Cultural Bolivia, aquí al frente, sí, y en el stand de la Sociedad de Estudios Geográficos. Perfecto, así que ya saben, tenemos varios días todavía antes de terminar la feria y seguramente esto les va a llamar la atención. Aquí está de lo que vamos a hablar y lo que vamos a ir preguntando para que pasen Pabellón Bolivia, donde están el stand de la Sociedad de Estudios Geográficos y donde están los escritores independientes también. Sí, correcto. Muy bien. El tema central de ahora es identidad, historia y narrativa cruceña a través del cómic. Juan Pablo, ¿qué te impulsó a comenzar a escribir durante la pandemia y cómo nació la idea de crear Grigotá y los Guardianes del Oriente? Bueno, tengo 3 hijos y en el 2017 solo tenía 2. Entre 2016 y 2017 tenía, Santiago era el más chiquitito. Y nos fuimos a mirar una película al cine de Los Vengadores. Y saliendo del cine me pregunta Santiaguito, me dice, papá, ¿hay superhéroes en Santa Cruz? Entonces le digo, no, ¿qué edad hijo. tiene Santiaguito? Ahorita Santiago tiene 11 años. Yeah. ¿No? Entonces me dice, ¿por qué, papá? ¿Por qué no hay superhéroes acá en Santa Cruz? Entonces eso me quedó en una nebulosa, pero para dejarlo contento y que no me siga preguntando, pero ¿sabes qué, hijito? Tu papá te va a crear algunos. Qué maravilla. Entonces quedó en eso. La idea la anoté en una agenda y pasó el tiempo y me había olvidado. Llegó la pandemia, estábamos todos encerrados, ya no había qué hacer, uno no sabía qué más inventarse en la casa, acomodar, leer, mirar tele, de todo. Y bueno, y buscando ahí entre las cosas en la belleza agenda. Entonces dije, ¿por qué no hago esto? Ya que hay tiempo de sobra de escribir la historia. Entonces así fue como empecé. Me empecé imaginando a un superhéroe, una Liga de la Justicia, ¿no? Como los de Marvel, pero de acá. Entonces me imaginé un superhéroe que sea el jefe y que tenga su
como sus amigos, ¿no? Sus super amigos. Y ya empezamos a idearlo a Grigotá, cuál iba a ser su arma. Entonces algo muy, muy tradicional acá para corregir el colepeje. Entonces empezamos así durante la pandemia a escribirla toda la historia, ¿no? Es una historia que contiene 30 capítulos. Vamos ahorita por el número 3 y en cada historia, en cada capítulo vamos contando algo de Santa Cruz. Vamos contando alguna historia de Santa Cruz o alguna leyenda con los superhéroes que luchan contra los villanos, ¿no? Ya. ¿Y quién te hace las ilustraciones? Carlos Ureña. Carlitos Ureña, el que es actor y director de teatro, claro, y todo eso. Sí. Él en su época, hace unos 30 años atrás, dibujaba cómics. No sabía que hacía ilustraciones. Casi nadie sabe. Ay, nadie. Claro, bueno, yo lo que yo siempre digo, pero están geniales, te cuento. Sí, lo reciclé a Carlos. Geniales. Porque estábamos todos encerrados y sus actividades de él eran al aire libre, entonces no podía salir a trabajar, ¿no? Porque todo el teatro, la actuación. Entonces toda la pandemia lo ocupaste. Toda la pandemia lo ocupé. Dándole más o menos ideas básicas de lo que cómo te gustaría que claro sea. Que sí, o sea, nos entendimos muy bien, son cosas que hizo la pandemia, ¿no? Por Zoom, entonces ya yo le iba diciendo, quiero esto, dibujaba yo unos pequeños bocetos, le mandaba la foto por WhatsApp, digamos, ¿no? Y así nos fuimos complementando y él ya la entendió la idea y bueno, aquí está, la tenemos aquí en la mano. ¡Qué maravilla! Excelente. Bueno, a ver, la siguiente pregunta. Tu cómic se sitúa en un Santa Cruz futurista y tiene superhéroes regionales. ¿Cómo fue ese proceso de imaginar una ciudad distinta sin perder sus raíces? Justamente yo me imaginé un Santa Cruz sin habla popular, sin costumbre, que se olvidaron de las leyendas del carretón de la otra vida, de la viudita, y en el futuro ya nadie habla como Camba, ¿no? Nadie habla con el voceo, nuestras palabras son diferentes, pues no, o sea, fue algo que me imaginé que no existía ya el vos, el pues, el ay, ¿no? Entonces, y obviamente la ciudad y el mundo, porque es un mundo ficticio que se llama Moxonia, ¿no? Por mojos, ¿no? Entonces, y la ciudad más grande del planeta, como decir Nueva York en nuestra época, es Santa Cruz. Es como la capital del mundo, donde hay de todo tipo de cultura. Y en Santa Cruz es donde pasa todo esto, nadie habla. Y al mando cuando están tomando la ciudad, una raza alienígena que es de otro planeta, hay una resistencia al mando de los taitas. ¿Quiénes son los taitas? Son nuestros próceres que han resucitado en el futuro y ellos están comandando la resistencia. Ahí está Andrés Iván. ¿Los taitas? Los taitas. O sea, como la comparsa. Como la comparsa, pero yo le llamo los taitas ancestrales, digamos, ¿no? Claro, ¿no? Pero pensaste en ese nombre pensando en los taitas que son conocidos. Pensé en la palabra, porque esta palabra trabajé en una empresa en San José de Chiquito y el jefe le decían, ¿y quién va a utilizar esto? Hay que ir a hablar con el taita, o sea que el taita es como siempre, el cacique. Como el jefe, ¿no? El jefe, entonces nosotros tenemos nuestros propios taitas que son nuestros próceres, Andrés Ibáñez, Cañoto, Colorado Mercado, ¿no? Entonces todos ellos forman la resistencia y han inventado una máquina del tiempo para mandar al comandante Fusil al pasado a averiguar qué fue lo que pasó, por qué se perdió. ¿Qué fue lo que pasó y por qué se perdieron esos usos y costumbres? Correcto, esa es su misión. Esa qué es toda bonito. Esa es la misión. Qué bonito. Bueno, sigamos. El lenguaje de Grigotá está lleno de modismos cruceños. ¿Por qué consideras importante rescatar esas palabras que se están perdiendo? ¿Y cuál es tu favorita? Mi favorita es, bueno, Grigotá dice, ahorita te voy a dar tu agüita de palta, ¿no? Cuando se va a defender con el colepeje. Y ¿qué es lo que pasa ahorita? La tecnología hace que nuestros niños adquieran las costumbres, hasta los dichos, los modismos del que está al otro lado de la pantalla.
Ahorita vemos mucho, así como estamos haciendo este podcast, hay podcasts mexicanos, argentinos, chilenos, españoles. Entonces los niños y jóvenes están viendo mucho eso. Entonces ya en el mundo real, después de ver los programas, ya están hablando acá como extranjeros, ¿no? Entonces, y se están olvidando de nuestra cultura y de nuestra obra popular. Entonces dije, ¿por qué no cuento una historia con superhéroes para llamarles la atención, que tengan superpoderes, pero que hablen como nosotros? Y al final de cada página ponerles el significado, porque muchos a veces no entienden, digamos, el gia usa del carretero, ¿no? Le usa. Gia, ajá. Entonces, donde gia era para que vaya a la izquierda y el usa a la derecha. Entonces, hay mucha gente que no sabe o se han olvidado, ¿no? El carretero en el carretón. Y cuando la dicen las dos juntas, gia usa juntos es para que vayan rectos los dos, para que ni uno se tuerza. Y así hay un montón de palabras, hay un montón de cosas. Por ejemplo, aquí hay una palabra que me gusta mucho, o una frase, digamos, ¿no? Agüita palta, como le decía, y curichi, digamos, ¿no? Claro. ¿No? Entonces, ¿qué es un curichi? ¿No? Es un manantial o un pozo de agua acumulada. Así ¿No? es. Entonces los jóvenes no saben muchas veces. Saben, ¿no? Y todo es cuestión de mencionarlas para que no se vayan al olvido, ¿no? Correcto. Es muy interesante, nos encontramos aquí, pero con algo muy novedoso para Santa Cruz. Juan Pablo, que viene a raíz de la pandemia, empezó a crear estas historias que están maravillosas. Y bueno, para que ustedes conozcan más, voy a seguir haciéndole más preguntas. Grigotá es un personaje principal con un nombre profundamente simbólico para Santa Cruz. ¿Cómo elegiste ese nombre y qué representa ese nombre para vos? Claro, el nombre de ya, al ponerle el planeta Moxonia, pensé en la Gran Mojo, lo que era Santa Cruz, antes de la República, que era muy extenso, y obviamente el que dominaba todo era el cacique Grigotá, ¿no? El cacique Chané, que era un título. Grigotá es un título que le tenemos en la avenida de Grigotá y tenemos ahí al cacique. Entonces era un título, al igual que los césares en Roma o los zares en Rusia, el Grigotá pasaba de generación en generación. Entonces, el gran cacique era el amo y señor de toda la tierra de Mojos. Entonces, pasándolo ya al futuro, a la historia, Grigotá es el amo y señor de todo el planeta, ¿no? Que va a defender y van a venir sus guardianes, que son sus amigos, a ayudarlo. Entonces, me basé mucho en nuestra historia, en nuestros indígenas, en lo que llevamos, en nuestra estirpe guerrera que tenemos. Qué lindo, qué lindo. Decís que esta historia es para lectores desde los 10 años. ¿Cómo lográs equilibrar el entretenimiento con el contenido histórico y cultural? Pensé en algo, pensé también en enseñar historia, porque muchas veces tengo hijos, entonces ellos fueron digámoslo así, mis cobayas de laboratorio, que ellos siempre me preguntan, papá, ¿por qué el avión pirata? Pongamos un caso. Entonces, a ver, vengan hijos, les voy a contar. Entonces, dije, ¿por qué no hago lo que hago con mis hijos en un cómic? Entonces, por ejemplo, el capítulo número 2, el villano es un pez gigante, ¿no? Que en el cómic se llama Corechi, tal cual de la familia de los armadillos. Tenemos el peji, el pejichi, el tatubola, el tatú, ¿no? Mira qué personaje. Tremendo Corechi. Es un Corechi gigante, ¿no? Claro. Entonces, aquí cuento un poquito lo que es la historia de la primera refinería de Bolivia, de petróleo en Bolivia, que fue aquí en Santa Cruz y justamente en la localidad de Peje. Entonces, ahí se descubrió el petróleo por primera vez y estuvieron involucrados personajes históricos nuestros, como ser Percy Boland, que fue el que hizo la refinería, el papá de Percy Boland, ¿no? el médico y el del Comité Pro Santa Cruz, donde descubrieron fue en la propiedad de don Higinio Velasco, que era el dueño de una estancia que era la que más producía en ese entonces,
Este señor era el nieto del presidente Velasco. Y también sale ahí Dionisio Foglianini, que cuando era chico estuvo trabajando en la refinería un tiempito y luego se fue a estudiar a Italia. Salió ingeniero en petróleo, después hizo doctorado en química y volvió. ¿Y qué hizo? Fundó Yacimiento. Yacimiento lo fundamos acá en Santa Cruz. Entonces quise mezclar todo ese contexto. Qué bueno, tanta historia, ¿no? Ajá, quise mezclar todo ese Increíble. en 20 páginas y con dichos y con muñequitos. Claro, con muñequitos, que fue bueno. Entonces el niño lo lee. No, pero son cosas que tenemos, yo siempre les digo que tenemos que recordar con nombre y apellido, porque así es nombrar las cosas para que podamos recordarlas, porque si no, se olvidan, se quedan en el olvido como la historia. Así es, entonces tuve que mezclar todo eso, ¿no? La historia nuestra, los superhéroes y los dichos y modismos y hasta nuestras leyendas, ¿no? En tu opinión, ¿por qué el cómic, el noveno arte, es una herramienta tan poderosa para conectar con nuevas generaciones? No nos olvidemos que todas las películas que vemos, la gran mayoría, diría yo un 80%, todas han empezado en cómic, ¿no? Las películas de acción, Superman, los superhéroes, todas empezaron con cómic hace más de 100 años. Sí, así es. ¿No? Entonces, tiene un montón de elementos. Para hacer cómic tenemos que conocer literatura, historia, cine, porque no nos olvidemos que hay cuadritos, tenemos que saber en qué plano lo vamos a poner al personaje, la acción, para que vayan hablando, la acción. Entonces no nos olvidemos también que hay onomatopeya, ¿no? Tenemos que saberlas describir, ¿no? Un puñete, soki, pum, pan, ¿no? Entonces hay diferentes artes dentro del cómic. La fotografía, ¿no? Las profundidades de campo, los ángulos, las líneas, la arquitectura, la línea, cómo voy a hacer una viñeta, por qué hacerla larga, la otra más chica. Entonces, todos esos elementos nos ayudan a reunir las artes en una sola cosa, en un cómic, que es un libro también llamado novela gráfica, dependiendo ya del volumen. Entonces, el cómic nos ayuda a que la gente llegue a otro universo, como usted bien decía, en 20, 30 hojas, nada más. Y se imagine todo lo que estoy contando en cuestión de 10 minutos y no leer un libro, un compendio o una enciclopedia como leíamos antes en el colegio, ¿no? ¿Sos parte del comité del Bicentenario de Santa Cruz? Sí, correcto. Con la Sociedad Geográfica estuvimos organizando el Bicentenario de Santa Cruz, ahí todas las actividades en la plaza, rindiendo homenaje a todos los monumentos, a los héroes. Así. ¿Y crees que Grigotá y los Guardianes del Oriente también pueden ser una forma de celebrar estos 200 años desde la cultura y la ficción? Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque es algo nuestro y es parte de nuestra historia, ya son parte de nuestra historia. Vamos a trascender en la historia con el cómic, con esta producción. Y sí, creo que sí. Me parece excelente, que es bueno mencionarlo, ¿no? Porque trabajar en este momento que es básico, 200 años, luego, bueno, va a pasar toda la historia. Entonces, mientras más sumemos, mejor así es. Viene la celebración. Claro que sí. ¿Cuál ha sido la reacción de los niños y jóvenes ante Grigotá? ¿Tenés alguna anécdota que te haya conmovido o sorprendido? Sí, tengo una y la cuento, sí. Tengo unos amigos ahí en el barrio y un día me dice, vendeme el cómic, me dice, para mi hijo. Me falta el número 3. Bueno, se lo vendo, se lo dedico. Y me lo topo a los 2 días, 3 días, esto era un viernes. El lunes ya me lo topo a mi vecino, mi amigo. Y me dice, Juan Pablo, no sé qué has hecho, me dijo,
pero mi hijo ya sabe quién es Abraham Telchi. Ah, Ya. Entonces, ¿qué pasó? Le digo, ¿qué fue? Se lo dio el cómic, el niño lo leyó, se fueron a almorzar y estaban pasando por el segundo anillo y ve el letrero, y el niño tiene 8 años. Vio el letrero y le decía, papá, el del cómic, papá, el del cómic. Mi amigo miraba, estaba pasando por la casa del Canva, al ladito está el laboratorio Telchi, miraba, ¿qué cosa? ¿Qué me estás hablando? Telchi, papá, Telchi. qué maravilla. Lloré. O sea, ¿Cómo no? le Claro. dijo, papá, es el del cómic, el señor que hacía remedio, ahora es este laboratorio. O sea, lo transporté en el tiempo inmediatamente de cómo empezó Abraham Telchi con la botica, luego con la farmacia, y ahora el resultado es un gran laboratorio, una gran empresa, y inclusive hasta que exporta medicamentos, un laboratorio espectacular. El cómic es poderoso. Eso yo también hay que promoverlo porque es poderoso. Sí. ¿Qué proyectos tenés a futuro? ¿Seguirán las aventuras de Grigotá? ¿Te ves creando más personajes o incluso una saga? Sí, Grigotá está pensado en hacer que sean 30 capítulos. Ya. En 3 temporadas de 10 capítulos cada una, que son diferentes líneas de tiempo, Ya. ¿no? Entonces, y sí vienen más personajes. El número 4 sale una heroína mujer, basado en una leyenda y en una prócer nuestra, ¿no? Nuestra. Y van a seguir saliendo los guardianes, porque son varios, no solo uno, así como también villanos. Y ya en el futuro tengo pensado hacer otros cómics de diferentes géneros, pero quiero primero terminar Grigotá. Bien, paso a paso. Paso a paso. Me parece muy bien. Y por último, ¿qué mensaje te gustaría dejarles a los niños, jóvenes y padres que te están escuchando sobre el valor de conocer nuestra historia a través de la imaginación? Bueno, la historia de Santa Cruz es muy rica, es muy grande. Mucha cantidad de jóvenes no la conocen en su totalidad. Totalmente, ¿no? Cierto. Entonces ellos ven Santa Cruz, el departamento más pujante, el departamento más grande, el que da todo, pero no saben cómo hemos llegado hasta acá, ¿no? Entonces es bueno conocer siempre nuestra historia para saber proyectarnos hacia el futuro. Entonces, si yo no conozco que en el pasado tuvimos un montón de problemas, un montón de lucha, hablemos de lucha cívica, hablemos desde el mismo Ñuflo de Chávez cuando nos fundó, ¿no? Que tuvo que enfrentarse a tantas cosas, bárbaros, traidores, de todo. Y en nuestros tiempos es casi igual. Entonces, venimos con las luchas cívicas desde los 50. Entonces, a este pueblo le ha costado sangre, sudor y lágrimas lo que somos. Así es, pero los jóvenes no, hasta ahora no entienden cómo es así, por qué Santa Cruz es así de grande. Entonces, tenemos que conocer la historia para que, por ejemplo, la gran mayoría de personas no saben que la primera refinería de Bolivia fue aquí en Santa Cruz. Todo el mundo piensa en Camiri, claro, pero Camiri fue el pozo, ¿no? Uno de los primeros pozos, o el de Ayacuiba, el de Bermejo. Pero una refinería de petróleo, que saquemos petróleo sin ductos, porque ya estamos hablando ya de tecnología de los 30, esto fue en los 10 del siglo pasado, ¿no? Entonces, la gente queda desmarcada y dice, ¿cómo es eso? Tenemos que conocerla la historia, porque si no, nos las van a charlar o después mañana o pasado nos las cambian, ¿ya? Como la famosa capibara ahorita, ¿no? Entonces, tenemos que conocerla la historia para que nuestros niños y jóvenes trabajen y hagan una Santa Cruz mejor, más grande, más hermosa y más tecnológica, y que vamos siempre a la vanguardia, no de este país, sino de Sudamérica. Que seamos el Nueva York de Sudamérica. Eso es lo que quiero. Soñar en grande, sí, es lo que todos queremos hacer y debemos hacer, porque así es una manera de perseguir nuestros sueños hasta lograrlo.
Gracias, querido Juan Pablo Antelo Suárez, nacido en Santa Cruz de la Sierra, y ahora presentándonos esta saga maravillosa, Grigotá. Ustedes pueden conseguirlo aquí en la Feria del Libro. Nos despedimos, yo te agradezco. Gracias, señora y felicitaciones de verdad. Muchas gracias por la pero invitación. cómo no, felicitaciones. Gracias. Así que nos despedimos, queridos amigos, hasta la próxima. Y bueno, ya saben, visiten la feria. Nos despedimos. Chao, chao. Hasta luego, chao.